Hola hermanos, gracias por acompañarnos hoy. Hemos preparado un pequeño tiempo para enseñar o para sugerirles cómo pueden hacer sus devocionales en casa. Lo vamos a hacer en dos momentos diferentes. Primero, todos juntos como una familia yendo a la palabra y para que ustedes puedan ver cómo se ve en la práctica. Y luego vamos a tener un momento para explicar también y para dar algunos consejos prácticos de cómo ustedes pueden hacer eso también en sus casas. Así que bueno, primero agradecerle a mi esposa Andrea y a los chicos también, a Fran y a Andreita por estar acá. Y vamos a empezar con una oración. ¿Nos dirigís tú? Ok. Chicos, vamos a empezar nuestro devocional familiar y vamos a orar para que el Señor nos hable, ¿sí? Padre, te damos gracias por este día, porque nos permites venir a tu presencia reunidos en familia. Oramos para que tú prepares nuestro corazón y sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor. Oramos para que también nos unas cada día más como una familia centrada en ti y que este hogar, Señor, siempre sea tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok chicos, vamos a ir en la Biblia a buscar Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Marcos 4, del 35 al 41. Y si querés, Frank, me ayudas tú leyéndolo y luego Andrea, tú lo lees en una versión diferente. Pero esperemos que lo... Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anavegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tiene cuidado que perecemos.
Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Chivo, gracias. Vamos a escuchar una versión diferente. Ok, chicos, lo voy a leer en la nueva traducción viviente para que podamos escuchar otra versión. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, respondió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Vamos a ver entonces si hemos captado todo lo que dice el pasaje. Ayúdenme a responder de quién habla hoy la lectura. ¿Quién es el personaje principal? Jesús. De Jesús, ¿verdad? Ok. ¿Y qué pasó? Así en un resumen rapidito, ¿qué fue lo que sucedió? Estaba lloviendo y los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron: ¿no te da miedo que nos hundamos? Y él dijo: ¿acaso perdieron la fe en mí? Y extendió la mano y separó el viento. La tormenta. Súper. ¿Y por qué creen que Jesús, o por qué creen que estaban ahí los discípulos? ¿Quién los había mandado quién los había puesto en esa situación? Yo creo que Jesús, para probar su fe. Sí, ¿verdad? Dice aquí que Jesús despidió a la multitud y les dijo: pasemos o tomaron la barca y se fueron, ¿verdad? Aunque otras barcas ya habían salido, ¿verdad? Ok. Veamos entonces qué significa este pasaje o cómo podemos entender lo que va a significar para nosotros. Díganme, ¿cómo se hubieran sentido ustedes de haber estado en esa barca? Miedo. Ya han estado en una tormenta así. Sí. La tormenta manda. ¿Una qué? La tormenta manda. Ah, una de las tormenta manda, sí, sí. ¿Verdad? Y creo que yo también hubiera tenido miedo de estar en esa tormenta y de estar en el barco, ¿verdad? En el lago, porque también es diferente estar en la tierra, ¿verdad? Era mucho más peligroso para los discípulos. ¿Y creen ustedes que ellos de verdad habían pedido su fe o creían que Jesús los podía? La habían perdido. Sí, ¿verdad? Dice ahí que ellos pensaron que no le importaba a Jesús su vida porque los había puesto en esa situación, pero en realidad sí les importaba, ¿verdad? Sí era importante para ellos para él lo que les pasara. ¿Qué más podemos preguntar aquí? ¿Qué cosas quizás, este es un tiempo para que platiquemos como familia, y qué cosas nos dan miedo? ¿Qué cosas les dan miedo a ustedes, chicos? Algo que te dé miedo, Francisco. Estar solo. Estar solo. Ujú. La luz apagada. La oscuridad. Ujú. Sí, hay cosas que nos dan miedo, y creo que, como dice el pasaje que estamos estudiando, los discípulos tuvieron miedo y es normal tener miedo, vean, pero Jesús nos está recordando algo. Sí, si ven, bueno, Jesús les dice, primero vemos que Jesús tiene poder, ¿verdad? Para callar y para detener la tormenta, ¿verdad? No era algo que se salía de su control, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos, bueno, Jesús quizás Él no tiene control o no está al cuidado de lo que a mí me pasa en mi vida, ¿verdad? Pero ¿alguna vez han sentido que Dios los ha dejado
o nos ha dejado, se ha olvidado de nosotros, así quizás como los discípulos se sentían ahorita en la barca. No. ¿Tú recordás alguna situación? No. Siempre he estado... Yo recuerdo, hay veces que sí, al enfrentar alguna dificultad, digamos en el trabajo, o al enfrentarme a lo que nunca he hecho antes, si hay una parte de mí que duda y dice, Señor, ¿por qué me dejaste, por qué me pusiste en esta situación si tú tenés control de todo, verdad? Pero aún en medio de las cosas que no nos gusta, Él tiene control de nosotros, ¿verdad? Sí, a veces papá y mamá no pueden estar cerca, pero hay que recordar que Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? Que no tenemos miedo. Ok, ¿hay alguna cosa aquí que ustedes puedan imitar? Algo que podamos aprender de lo que sucedió, o alguna cosa que tengamos que evitar porque se hizo mal, o algunas cosas que se hizo bien que podamos copiar en nuestra propia vida. Yo veo confiar en que Jesús es poderoso como está en este pasaje, ¿verdad? Que Él sigue siendo la misma persona que pudo detener la tormenta y que cuida de los discípulos. Él sigue siendo la misma persona que puede protegerme a mí, cuidarme a mí, y me cuida así como cuidó a los discípulos también. Pero ¿qué ven ustedes? Yo veo que no hay que flaquear en los momentos difíciles y hay que poner la confianza en Dios. Súper. ¿Qué más? ¿Tú, Andreita, qué podrías aprender y poner en práctica después de haber leído esto? No perder la fe. No perder la fe. Sí, vea, cuando apaguen la luz o cuando estemos solos, acordarnos que Jesús tiene el poder, como así como cayó el viento y ya todo estuvo en calma. También a veces nosotros, vea, a veces pasamos cosas bien feas, pero recordar que Jesús está ahí. Entonces, ahora para ir terminando este tiempo, chicos, pensemos en algo, todos vamos a decir, yo voy a hacer, y decimos una palabra. Por ejemplo, yo voy a confiar más en Dios cuando me sienta atribulada o preocupada. Eso. Ok. Yo voy a poner más la confianza en Dios. Yo diría, yo voy a decirles a otros para ayudarles a calmarles en los problemas, que pueden confiar en Jesús. ¿Y tú qué vas a hacer a partir de hoy con lo que aprendimos ahora? Tener confianza en Dios. Yo voy a... Yo voy a tener confianza en Dios. Eso, muy bien. Ok. Ok, ya terminamos y vamos a orar. Vamos a llevarnos esto en la mente, pedirle al Señor que nos ayude a recordarlo. ¿Alguno de ustedes quiere orar, chicos? Para terminar. Frank. Oye, Ok. gracias, Señor Jesús, por tener este momento contigo, aprender más de ti. Te pedimos, Señor, que jamás flaqueemos en estos momentos difíciles o en otro momento. Por favor, Señor, que tengamos más fe en ti y que tú nos puedas ayudar en esos momentos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Ahora les vamos a compartir un par de consejos prácticos para realizar estos devocionales en casa. Hablarles un poco acerca de lo que hicimos en la demostración con los chicos para que ustedes puedan ponerlo en práctica. El principio fue la oración inicial. En la oración inicial pedimos a Dios que sea Él quien nos hable por medio de su palabra y que no sea nuestro corazón engañoso diciéndonos que hemos de aprender. Es un tiempo también para conversar con los chicos acerca de su día, qué tal les fue en el colegio. No importa la edad de su hijo, si tiene 2 y ya va al kinder o si tiene 18, a cualquier edad es un tiempo para conectar con la familia y conversar acerca del día a día. E igual, también ahí pedimos al Señor que sea Él quien nos hable, ¿verdad? Como dijo Andrea, y que nos dé valor para poner en práctica lo que vayamos a aprender en ese momento, porque se trata de también llevarnos algo
en qué podemos cambiar, qué podemos aprender, qué podemos hacer para él. Sí, y quizás también en esta parte como padres, ¿verdad? No decir, bueno, este día yo quiero enseñarle a mi hijo esto en específico porque esta semana se ha estado portando re mal, entonces quiero enseñarle la obediencia, por ejemplo. No, sino que dejemos que sea Dios quien nos hable y le hable a nuestros hijos también. Sí, ahí la importancia de hacerlo constantemente, ¿verdad? Porque si usamos los devocionales solo de vez en cuando, creamos una expectativa de que es algo raro, que no sucede en la rutina normal de la familia. En cambio, si la costumbre es, bueno, todas las semanas vamos a la Biblia, estudiamos un pasaje juntos, es lo normal que hacemos aquí en casa, va a haber mucha más apertura a estar descubriendo cada semana lo que Dios nos quiere decir. Sí, y si usted se va a estar diciendo, no, pero mis hijos ya son unos adolescentes y es imposible sentarnos todos al mismo tiempo para leer la Biblia. Más si les digo, miren, vamos a orar, vean. Entonces pueden hacerlo después de la cena, quedarse en el comedor, como un ejemplo que hicimos ahorita, quedarse después de la cena y comenzar conversando, mostrarse también ustedes como papás interesados en la vida de sus hijos. Cuando le mostramos interés a los chicos, no importa la edad, pues se abre una puerta de confianza y de vulnerabilidad también, y a eso pues va a abrir la puerta para comenzar con la lectura, que es el siguiente paso. Luego de haber conversado y orado, comenzamos con la lectura. Nosotros lo hicimos con 2 versiones. Simbolizamos una familia con hijos pequeños. Andrea tiene 9 años y Fran tiene 13. Entonces tenemos que ver ambas edades, ¿verdad? Y por eso leímos 2 versiones. Siempre es importante leer las 2 versiones y quizás contarnos un par de consejos para la lectura. Algo que ha sido muy útil ha sido leer con intención, ¿verdad? Especialmente cuando uno de los padres lee, nosotros le marcamos la pauta de qué es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Los chicos entienden que estamos leyendo algo aburrido o algo que es mentira o algo que solo estamos saliendo del compromiso, o estamos leyendo algo que me emociona, que me importa, que tiene valor para mí. Y por eso debemos leer con intención, ¿verdad? Si estamos leyendo, por ejemplo, el pasaje de hoy, que era una tormenta, los discípulos estaban aterrados, que Jesús les hizo una pregunta, hacer todas esas entonaciones para transmitir el peso y el significado correcto, ¿verdad? A los que nos están escuchando. Sí. Y lo de las traducciones, ¿verdad? Que nos sirve también. Quizás esto de leer con intención, si usted tiene hijos de 2, 4 años, vea, y entonces decimos, y de repente Jesús se levantó y dijo, y podemos gritar, podemos alzar la voz para ponerle más intención y énfasis a la lectura. Después de haber leído el pasaje, pasamos a la parte de observación, que es las preguntas acerca de qué es lo que está sucediendo en el pasaje, quiénes intervienen en el pasaje, qué están haciendo, dónde está sucediendo, cuándo está sucediendo, y en esta parte como papás, ¿qué podemos hacer? Creo que aquí lo más difícil a veces es también enfocarse en no empezar de un solo con las conclusiones o las enseñanzas, sino asegurarnos de que todos hemos entendido lo que dice el texto. Ahorita no lo que significa, pero sí lo que dice, quiénes, como dijo Andrea, quiénes están participando, qué fue lo que se dijo, cuándo se dijo, cuál es la secuencia de los eventos, ¿verdad? Porque así tenemos en nuestra mente claro. Y no hay que tener miedo. El primer consejo aquí quizás es no tener miedo, sino de hecho animar a todos a que volvamos al pasaje. Si no me quedó claro, bueno, Jesús, ¿quién habló primero? Jesús, los discípulos, ¿quién fue el que dijo que fueran en la barca? Pues entonces lo volvemos al pasaje, ¿verdad? Y animamos a todos a volvamos a leer. ¿No quedó claro eso? Ok, volvámoslo a leer también para estar claros. Sí, quizás también aquí un poco de contexto, ¿verdad? Como a veces leemos una parte aislada de la Biblia, una porción, en este caso fue solamente esta, ¿qué estaba pasando? O sea, ¿de dónde venían? ¿O qué estaba pasando, verdad? Esto puede ayudar también como padres y a los chicos también a observar detenidamente el pasaje, a saber quién. Eso nos va a llevar a los puntos que tenemos más adelante, ¿verdad? Sí, y el siguiente paso es de interpretar, ¿verdad? Y quizás la palabra clave acá es qué significa este pasaje. Si ya observamos, prestamos atención, tenemos los detalles claros,
hoy queremos empezar a interpretar qué significa este pasaje, pero no solo para mí, no solo una interpretación personal, lo que a mí me hizo sentir o lo que a mí me llamó la atención, sino también qué significó para los lectores originales, ¿verdad? Para las personas que estaban en el pasaje, que lo vimos, y qué me dice también esto de Dios, de Jesús, de su plan para nosotros, e incluso qué me dice de mí mismo, ¿verdad? Sí, quizás unos consejos prácticos para la parte de la interpretación sería irnos por el camino correcto, que las interpretaciones deben encajar con el resto de la Biblia, por eso mencionábamos el contexto, y en especial debemos resaltar que toda la Biblia apunta hacia Jesús. Y esto es especialmente difícil, creo yo, con pasajes del Antiguo Testamento, donde a veces, chicas, estamos en Levítico y por qué estoy leyendo yo de las leyes que Dios dejó de cómo debían establecer el tabernáculo y los sacrificios. Y si no tenemos en mente que toda la Biblia apunta a Jesús, nos podemos llegar a las conclusiones equivocadas y pensar que esto no aplica para mí, ¿verdad? O pensar que la forma de hacerlo entonces es haciendo yo más obras o haciendo más cosas, cuando no, todas estas cosas, incluso los sacrificios y el sistema del Antiguo Testamento, apuntan una sombra de lo que Jesús iba a hacer por nosotros en la cruz, ¿verdad? Sí, y por ejemplo, papá, usted no se sienta mal si hay un momento, una parte de la Biblia que usted ve y dice, ¿qué estaba pasando aquí? Vea cuál era el contexto de esto. Ahí pueden consultar comentarios, preguntarle a sus líderes, incluir contexto histórico, lingüístico, para poder también ayudar a sus hijos a entender lo que están leyendo en ese momento, ¿verdad? Y sacar esa interpretación. La interpretación correcta, así es. Y por último tenemos el paso de la aplicación. ¿De qué se trata eso? Contanos. Creo yo que ahí la pregunta clave es ¿qué haré ahora? ¿Verdad? Ya lo aterrizo, ya observé el pasaje, interpreté lo que significa, pero hoy, entonces, ¿a qué me está llamando Dios a hacer con lo que hemos aprendido hoy? ¿Verdad? Y algunas preguntas ahí que se pueden hacer es, ¿hizo Dios alguna promesa? ¿Verdad? ¿O hay algún mandato que tengo que obedecer? ¿Algún buen ejemplo que imitar? ¿O algún mal ejemplo que evitar? Sí, unos consejos prácticos para esta parte de la aplicación. Creo que lo más importante es que las respuestas sean personales. Por eso, si se fijan en la parte anterior, hacíamos que los chicos dijeran yo voy a, es hablar en primera persona de lo que yo voy a hacer en base a lo que la Biblia me está diciendo. Y aquí quizás evitar, como papás, los comentarios moralistas, ¿verdad? O sea, sí, tengo yo que mantener mi postura de padre ante mis hijos, no mostrarme vulnerable, no mostrarme que yo también tengo miedo, por ejemplo, en este caso, que hablábamos del miedo, sino que sean personales. Y papás, este es un momento también para que sus hijos vean que sus papás también son pecadores y conecten con sus hijos en esa parte, y como todos tenemos que ir a Dios porque todos le necesitamos y todos somos pecadores. Sí, y como veíamos en el punto anterior, ¿verdad? Siempre buscar poner nuestra vista en Jesús, ¿verdad? A veces también podemos irnos por la aplicación de, es que tengo que ser mejor, tengo que seguir más reglas, tengo que ser más estricto en tal y tal cosa. Y esas son, podemos sin querer terminar yendo por un camino moralista y legalista, de simplemente poner más carga sobre nosotros y sobre los chicos, cuando muchas veces lo mejor que podemos hacer es confiar más en Jesús, ¿verdad? Recordemos que Él hizo la obra ya está completa por nosotros, no necesitamos añadir nada más, y a veces lo que los pasajes revelan es, en esta área yo no estoy confiando en el Señor, estoy obrando todavía por mis propias fuerzas, haciendo las cosas para yo quedar bien, para yo ganarme el favor de Dios o de otras personas, en lugar de confiar en Él. Sí, quizás la parte de aplicación, como al inicio, que hablábamos acerca de conectar con sus hijos, acerca del día a día, esta parte de aplicación puede ir más profunda, quizás no achacando a nuestros hijos de, mira, ¿y no crees que deberías de ser más obediente? ¿Y no crees que deberías hacer esto y hacer lo otro? No, sino que dejar que sea la palabra la que hable y transforme a su hijo, sin importar la edad que tenga, ¿verdad? Que no se vuelva el devocional un tiempo para regañar a sus hijos cristianamente, ¿verdad? No, sino que sea un tiempo en ir juntos, como todos somos pecadores, papás e hijos, ir juntos a buscar al Señor, a buscar esa salvación, a poner nuestros ojos en Jesús.
Sí, y ahí también quizás tomar en cuenta que a veces cuesta arrancar, pero es con el tiempo, con la costumbre, el hecho de volverlo una parte esencial de la dinámica en familia, que esto empieza a rendir frutos, ¿verdad? Porque al principio puede ser muy difícil hallar el momento semana a semana, o bueno, terminó el tiempo y se sintió bien seco, bien sin chiste, pero el hacerlo constantemente es donde ahí el Señor obra en nuestros corazones y el de toda la familia poco a poco. Sí, y por último, cerramos con la oración final. Damos gracias a Dios por habernos hablado hoy, le pedimos que nos ayude a amarle más, le pedimos que nos ayude a cumplir lo que hemos dicho que vamos a hacer en la aplicación, y también compartimos peticiones que nos cargan. Creo que también la oración final es un tiempo para preguntar qué te está cargando, hijo, o como papás contarles a nuestros hijos qué nos está cargando, como mira, el trabajo está súper pesado. No está mal, papás, que sus hijos sepan lo que les cuesta el trabajo, no está mal. O sea, usted tiene que compartir y ser honesto con sus hijos acerca de eso. No le va a quitar autoridad ante sus hijos el mostrarse vulnerable y mostrarle a su hijo su condición de pecador. No le va a quitar autoridad, no lo va a hacer menos papá, sino que pone el realce en la gracia del Señor, ¿verdad? En que todos necesitamos de esa gracia para luchar contra nuestro pecado y en general para enfrentarnos a la vida, ¿verdad? Y eso hace entender a los chicos, mis papás son personas que también son discípulos. Lo que ellos me piden que haga y que siga a Jesús, ellos lo están haciendo también, ¿verdad? Cuando somos vulnerables de esta manera. Así es. Eso es los consejos prácticos que les traíamos y la línea que hemos estado usando pues como familia, y también una base, ¿verdad? Para tener esos tiempos que de verdad son tiempos muy buenos. Al principio, como decía Eduardo, va a costar, más si sus hijos son adolescentes, ¿verdad? Va a costar que se sienten todos a la mesa, pero poco a poco, de verdad, ore por estos tiempos para que puedan disfrutarlos en familia. Y si usted se está preguntando, sí, muy bonito y todo, pero mis hijos tienen 2 y 4 años, por ejemplo, ¿qué hago? O sea, no los puedo sentar y puedo leer la Biblia porque no leen, no me van a entender, piensa usted, ¿verdad? Pero para eso, en iglesia infantil, desde los 4 hasta los 11 años, domingo a domingo se les envía a casa el tesoro de Tracker, que es una paginita que su hijo lleva y ustedes tienen que firmar. Algunos pues solo lo firman para que su hijo se gane el premio, ¿verdad? Pero la idea y por la que lo mandamos es para que lo hagan. Es una guía para que usted como padre de familia se siente y tenga esos tiempos devocionales. Ahí en la página traen los versículos. Es un refuerzo de lo que ellos han visto en la clase también. Y en algunos, quizás los más pequeños, trae como una actividad, algo lúdico, algo para que juntos, por ejemplo, hagamos un experimento, y el experimento nos va a ejemplificar lo que la Biblia está diciendo. Entonces lo animo, padre de familia con hijos de 4 a 11 años, los animamos a hacer los tesoros de Tracker a conciencia y disfrutar estos tiempos con sus hijos, ¿verdad? Recordemos que el devocional no es para que mi hijo lea la Biblia, ¿verdad? Sino que es para que juntos vayamos al Señor, ¿verdad? Y recordarles, papás, no tengan miedo, oren por estos tiempos, que el Señor los ha puesto ahí con sus hijos para ser sus guías espirituales, ¿verdad? Y yo cerraría diciendo 2 cosas, ¿verdad? Que recordemos que esto es un complemento también para los tiempos personales. La capacidad de guiar esos tiempos va a venir también de que los padres estén teniendo una vida devocional constante personalmente, individualmente, y animar a los hijos también a hacerlo a solas, y que esto sea entonces ese momento donde compartimos, ¿verdad? Pero no un reemplazo a mis tiempos devocionales con el Señor, tampoco del culto, ¿verdad? Todas esas son disciplinas que tenemos que cumplir o hacer por nuestro bienestar espiritual juntos, no una o la otra, ¿verdad? Y para finalizar vamos a tener también ahí en la pantalla y en un enlace probablemente una lista de pasajes con los que ustedes pueden empezar. Con esto pueden estudiar cualquier pasaje que ustedes llevan quizás la Biblia en un año, los pueden ir leyendo el que toque ese día de la semana, pero vamos a empezar con una lista de pasajes que les van a dar
cómo poder empezar durante un tiempo, ¿verdad? En lo que después se acoplan a las lecturas de sus devocionales personales o lo que sea. Sí, este es más que todo una guía para aquellos que dicen, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Dónde empiezo? ¿Qué parte de la Biblia tomo? Entonces este es una lista para que usted pueda tomar el que más le guste. Así que gracias. Estamos a la orden también si quisieran verlo, si quisieran hablar con nosotros para poder conocer más, ¿verdad? Hablar al respecto. Estamos ahí a su servicio. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias.